Bienvenidos a este nuevo video. Gracias por compartir este espacio conmigo y espero que llegues hasta el final de este video. Hoy día quiero compartir contigo acerca de un pilar que es importantísimo para nuestro desarrollo personal y profesional. Vamos a hablar un poquito más acerca de autoconocimiento. Dedícale tiempo a conocer a la persona más importante que te va a tocar conocer en la vida. ¿A quién crees que hago referencia? Muchas veces cuando hago esta invitación, hacen referencia a sus papás, a sus hijos, amigos, familiares, etc. Cuando hago esta invitación, a la persona a la que hago referencia es a ti mismo o a ti misma. Empieza a dedicarte tiempo para conocerte, para reconocerte, para validar aquello que tienes como potencial y aquello que aún tienes por mejorar. De hecho, muchas veces hemos estado enfocados en el hacer para tener. Pasamos la mayor parte del tiempo pensando en hacer cosas, tener cosas, lograr cosas, etc. Y es cuando nos damos cuenta que por mucho tiempo le hemos dedicado más energía al hacer para tener y nos hemos alejado del ser. Cuando hablamos del proceso del ser, hablamos de este proceso de validar, de conocer, de reconocer a lo que eres y lo que te hace ser mucho más humano. Y hacemos referencia a espacios tales como oportunidades, fortalezas, habilidades y también aquellos miedos, juicios, creencias, anhelos, propósitos, objetivos y demás. Todo eso reside en el ser. Y empecemos por la base. ¿Qué es autoconocimiento? Autoconocimiento es la base del esquema de inteligencia emocional. Es el principio básico para poder gestionar mejor nuestras emociones, para poder desarrollarnos personal y profesionalmente, para relacionarnos mejor con los demás y lograr objetivos con un real sentido de contribución, lograr nuestros objetivos con un real sentido de conciencia. Autoconocimiento tiene 4 pilares claves que son importantes empezar a considerar. En principio, conocer nuestras emociones. Aunque son transitorias, es importante reconocer qué información nos trae cada una de ellas, qué nos dice tal emoción, qué nos dice el enojo, qué nos dice el miedo, qué nos dice la alegría, qué nos dice la tristeza. Ver a las emociones como fuente de información valiosa, no como buenas o como malas. No las etiquetemos de esa manera con una connotación positiva o una connotación negativa. Simplemente miremos a las emociones como información, resignifiquemos la emoción y miremoslas como información. Eso que sentimos nos trae una serie de informaciones, como unas, ¿cómo poder explicarlo? Como una serie de avisos, alertas. Quiere traer una serie de información para cuidarnos, para protegernos, para respaldarnos, para tomar acción y demás. Entonces, ver a las emociones como información es importante. Entonces, hay un ejemplo que generalmente pongo, ¿no? Imagínate que el miedo no existiría. A veces pensamos de que el miedo es malo. Pero si esto no existiera, si esta emoción no existiría, probablemente me estaría tirando ahorita del balcón, desde el cuarto piso hasta hacia abajo, porque no tengo miedo. Pero el miedo me dice, cuidado, no es el camino, no lo hagas, hay un peligro. Entonces, de algún modo me cuida. Ahora, ¿qué pasa cuando este miedo aparece en otros escenarios? Como por ejemplo, que estoy en una reunión de trabajo y quiero dar a conocer mi punto de vista y el miedo me frena y me paraliza. ¿Qué me está diciendo este miedo? Por ejemplo, me puede estar diciendo que no soy capaz, que no soy suficiente, que no tengo la información necesaria, que mejor me quede callada, etc. Entonces, es importante reconocer qué está detrás de esa emoción. Y a veces puede ser una realidad o a veces puede ser una percepción a veces puede ser una percepción que tengo de la situación que me hace sentir esto que siento y pues me paraliza, ¿no? En este caso del miedo. Y así como la alegría, así como la tristeza, así como el enojo y demás. Por eso es importante reconocer la emoción. Entonces vamos con la emoción. ¿Qué información me trae? ¿Qué información me está trayendo esta emoción? ¿Qué me dice? ¿Dónde la siento? ¿En el rostro? ¿En las manos? ¿Dónde la siento? ¿En las manos? ¿En el pecho? ¿En el abdomen? ¿En los brazos? ¿Dónde siento esta emoción? Entonces, cuando comienzo a reconocer dónde siento la emoción y qué información me trae, qué me está diciendo, qué me da ganas de hacer con esa emoción,
Entonces, ¿qué información me trae? Por ejemplo, el enojo. El enojo a veces me puede decir de que esto que está pasando me parece injusto, me frustra y demás. Entonces, todas las emociones nos traen información. Ver las emociones como fuente de información valiosa. Luego, una vez que ya reconozco qué emoción tengo, qué información me trae, es importante aún no tomar ninguna decisión. Antes de tomar una decisión, reconoce que aprendes de esta emoción. ¿Qué aprendizaje te regala esta emoción? Ya sabes lo que sientes, ya sabes qué información te trae, ahora ¿qué aprendes de esta emoción? Una vez que reconoces el aprendizaje, todavía no estás listo para tomar decisiones. Es valioso que te des el espacio para saber qué agradeces de esto que sientes, qué agradeces de esta emoción que ha llegado a ti. Y finalmente, una vez que ya transitaste por esta emoción, la emoción se sintió abrazada y validada por ti, puedes tomar decisiones, fluyes y puedes tomar acción. Entonces, cuando transites por las emociones, míralo como un semáforo. Cuando estás con la emoción totalmente presente, por decirlo de alguna manera, estamos todavía en rojo. No es el mejor momento para cruzar. Si cruzamos en rojo, probablemente corremos un riesgo, peligro. Luego viene el ámbar, cuando estoy en aprendizaje, en agradecimiento. Aún no reconozco el aprendizaje, el agradecimiento. Estoy en ese proceso, estoy en ámbar. Todavía no es el momento de cruzar. Luego, cuando ya he transitado por la emoción, puedo recién fluir y tomar acción, tomar decisiones. Cuando he transitado por la emoción. Cuando estamos sintiendo una emoción, tenemos dos opciones. Podemos huir o podemos transitar. De hecho, ambas son válidas y huir es mucho más rápido. Pero ¿qué pasa con la emoción? La emoción agarra y dice, bueno, como Maca no me ha validado, yo me voy a poner en su espalda como si fuera una mochila y me voy a acompañar a todos lados. Entonces me pasó una situación que me hizo sentir enojada y luego llego a mi casa y por ejemplo Max, que es mi esposo, me recibe, me saluda y yo estoy enojada. Y me dice, ¿tienes qué pasa? Y también se genera una situación de enojo con él, de conflicto. Y llevo esta emoción a todos lados. Aunque la situación ya haya pasado, la emoción me sigue acompañando. Entonces estoy resintiendo la emoción. Aunque la situación ya pasó, yo sigo sintiendo esto, esta emoción. Entonces, si bien es cierto, es más rápido el huir de la emoción, se pone en nuestra mochila, es más retador transitarla, sin embargo es necesario. Es necesario para vivir en expansión y fluir mucho más con las emociones que nos acompañan a diario. A diario transitamos por diversas emociones. Entonces, espero que esta herramienta que te he contado te sirva para transitar por las tuyas. Y pues ya sabes que si tienes alguna pregunta respecto a esto que te he contado, puedes dejarlo en los comentarios. Luego, el segundo pilar de autoconocimiento que quiero compartir contigo es conocer tus fortalezas y áreas de mejora. Es necesario que pases por un reconocimiento personal para saber qué es lo que más valoras de ti, qué es aquello que te ayuda a surgir, que a pesar que no depende de ti, está presente en tu vida y qué gratitud siento de que estas personas, estas situaciones, estos escenarios estén presentes en mi vida. Son oportunidades. Luego tenemos también las debilidades, bien llamadas también oportunidades de mejora. Aquello que tengo en mí, que reside en mí y que considero que necesito trabajar. Y finalmente, las amenazas. Aunque no está en mis manos generar un gran cambio respecto a este punto, puedo apalancarme de los demás para poder sobrellevar estas amenazas que para mí representan una amenaza en mi vida. ¿No? Entonces es importante que reconozcas qué es lo que más valoras de ti, qué es lo que te ayuda a surgir, qué es lo que te gustaría mejorar y qué es aquello que representa para ti un problema, una situación de conflicto y que no está en tus manos poder solucionar. Entonces, basado en un ejemplo de amenazas, podría ser para muchos en su momento la pandemia. Era una amenaza, aunque estemos con mascarilla por la calle, aunque inclusive estemos vacunados, con esas acciones que hacíamos, no necesariamente aún desaparecía la pandemia, no dependía de nosotros al 100% de que podamos pasar por esta situación. Entonces, como no lo puedo gestionar, representa para mí una amenaza.
El tercer pilar que es necesario que también conozcamos es tu propósito. Y propósito no solamente es hacer el Ikigai, propósito es reconocer tu trascendencia, reconocer cómo te gustaría ser recordado o recordada, reconocer cuál es tu norte en la vida donde tú eres responsable y protagonista, propósito como sentido de contribución más allá de ti mismo o de ti misma, propósito reconociendo el para qué haces lo que haces en tu vida a diario. Propósito, es importante que puedas reconocer el corazoncito que está dentro de aquellos objetivos que te has propuesto en la vida. Y finalmente, conocer tus observadores. Cuando hablamos de observadores, en este caso, hacemos referencia a que tal como ves la situación, es tal como haces y desde ese lugar tendrás un resultado. Muchas veces estamos enfocados solamente en cambiar la acción para tener un resultado distinto. Cuando pasamos por un reconocimiento de nuestras creencias, de nuestros observadores, nos damos cuenta que hay una serie de creencias y de observadores que me están llevando a tomar ciertas decisiones que me traen como resultados una situación de insatisfacción o una situación de conflicto de insatisfacción. Entonces, es importante que conozcas tus observadores, tus creencias, aquello que te lleva a tomar ciertas decisiones. Y cuando hablamos de observadores, hablamos de nuestro modelo mental. Mentalidad tiene que ver con el lado racional y emocional. Muchas veces pensamos que el racional pesa más que el emocional y a través de diversos estudios se ha validado de que la parte racional tiene un 5% de presencia en nuestras decisiones y la parte emocional un 95% de presencia en nuestras decisiones. Te puedes imaginar lo que eso se puede llegar a significar. Entonces, en definitiva, es importante que comiences a trabajar en tus creencias, en resignificar aquel modelo, aquella mentalidad, aquel modelo mental. Las situaciones que pasaron en el pasado no las vamos a poder cambiar. Lo que podemos hacer es resignificarlas, resignificar nuestras creencias, resignificar nuestras diversas situaciones y demás. Entonces, cuando trabajamos en nuestros observadores, reconocemos que no solamente basta en cambiar la acción para tener un resultado distinto, es necesario cambiar el observador para que se genere un cambio sostenible, tal como ves, tal como haces, tal como tienes un resultado. Para resumir esto que hemos conversado, lo vamos a resumir en 4 preguntas. En principio, ¿dónde sientes la emoción? ¿Cuáles son tus fortalezas y oportunidades de mejora? ¿Para qué haces lo que haces en la vida? Y finalmente, ¿cuáles son tus observadores o creencias que te están limitando a diario? Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya servido esta información. Si quieres que profundice mucho más en alguno de estos pilares, me encantaría que lo puedas dejar en comentarios y te prometo que haré un siguiente video hablando de ese pilar en el que te gustaría que profundice un poco más.